Gracias. Muy buenos días, o buenas tardes, disculpe. Tengan todos los amigos de la octava sala laboral y de la Corte Superior de Justicia de Lima, hoy día con un nuevo tema y que realmente que nos va a llamar bastante la atención, puesto de que tenemos un invitado especial, amigo de la casa, así de que la situación es que vamos a dar una lectura, que es el doctor Roberto Matallana, que es un profesor universitario de la Católica, del estudio Toyama, ¿no? Binatea Toyama, así se llama, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así de que van a estar ustedes muy cómodos, muy a gusto en el tema que van a desarrollar. Así que, Roberto, bienvenido. Muchas gracias por tu aceptación y el desarrollo del curso. Muchísimas gracias. En consecuencia, a la doctora Celeste Matos, por favor, pasamos a dar lectura al currículum vitae. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yangali. Buenas tardes, doctores, doctor Roberto Matallana, doctor Yangali. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los que están interviniendo en este curso. Bienvenidos nuevamente al análisis del curso, al análisis del proyecto del Código Procesal de Trabajo. En este tema, el tema número 16, impugnación de laudos arbitrales económicos. Muy bien. No se te escucha, se ha apagado el micro. Sí, doctor, disculpe. El doctor Roberto Matallana Ruiz es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, tiene curso de especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales en la Universidad Castillo de la Mancha. Tiene cursos avanzados en Derecho de Trabajo en la Universidad de Sevilla. Socio del estudio Binatea y Toyama, autor de diversos libros en materia laboral y procesal laboral. Bienvenido, doctor Toyama. Puede iniciar con su presentación. Doctor Matallana. Se ha equivocado en el apellido. Perdón, doctor Matallana. No se preocupe. No se preocupe, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias, Gino, por la invitación. De verdad que es un gusto que me hayas invitado a esta exposición y voy a dar todo de este tema que es muy agradable, muy bonito. Además es muy particular, es un tipo de proceso distinto al proceso laboral que conocemos, ¿no? Entonces, sin más tema, entramos de frente al detalle. Muy bien, gracias. Ok, a ver, el tema que me ha tocado exponer esta vez es la impugnación de laudos arbitrales económicos. Es importante distinguir los laudos económicos de los laudos de derecho. ¿Por qué es importante distinguir? Porque el tratamiento que se le da a uno y a otro son totalmente distintos. Lo que se recoge en la Ley Procesal del Trabajo y en este proyecto de Código Procesal del Trabajo es el laudo económico. Entonces, vamos primero a hacer un mapeo muy rápido de los artículos donde se sitúa la impugnación del laudo arbitral económico. Está en el artículo 82 al 85 del proyecto y es muy esquemático el articulado, ¿no? Una demanda de impugnación del laudo arbitral se debe presentar dentro de los 10 días de notificado el laudo o su aclaración. Es importante tener en cuenta esto porque pasado ese plazo ya no hay opción a impugnar cualquier laudo arbitral. Lo segundo es que este es un proceso netamente documental.
no hay pericias, no hay testimoniales, es solamente el documento, el expediente arbitral, es además de repente el mismo laudo y otros documentos, pero necesariamente con el arbitraje. Tenemos, las partes tienen 10 días para contestar. Digo las partes porque están incluidos lo que son, si demanda el sindicato la impugnación del laudo, será la empresa quien tenga que presentar la contestación de la demanda dentro de los 10 días, como los árbitros que también son conjuntamente demandados. O viceversa. Si es la empresa quien demanda, será el sindicato dentro de los 10 días. Una vez que las contestaciones o presentadas o sin la contestación de alguno de ellos pasan los 10 días, se fija una audiencia, lo que ahora se conoce como audiencia de proceso único laboral. La diferencia con la ley anterior o con la ley que sigue vigente era que se hablaba del proceso ordinario. Pero en el fondo es una audiencia donde se plantea las posiciones de las partes, por qué se anula o por qué no debe anularse. Esa audiencia mucho más de forma. Una vez emitida, una vez escuchada a las partes, se emite la sentencia y esta puede ser apelada dentro del plazo de 5 días. Frente a la resolución que resuelve la apelación, ya no se puede interponer recurso de casación. Es solo 2 instancias y ahí concluye. Este es, en línea general, muy rápido lo que es el proceso de impugnación del laudo. Pero creo que lo más rico de este proceso es entender el contexto. Es entender el contexto de dónde viene, ¿no? Solamente para tener el contexto, este arbitraje que se está impugnando, o este laudo que se está impugnando, que es a través de un arbitraje, nació de una negociación colectiva. Y por eso les digo, lo que vamos a ver en este momento, vamos a aclarar algunos conceptos importantes. Todo nace porque las partes, a través de negociación colectiva, quieren llegar a acuerdos. Y es el sindicato que a través de su solicitud del pliego de reclamo pide incrementos remunerativos, condiciones de trabajo, son cláusulas obligacionales, todo lo que se pide en una negociación colectiva. Entonces, en esta negociación colectiva, el procedimiento administrativo, después vamos a llegar a entender el contexto del proceso de impugnación del laudo arbitral. En esta negociación colectiva lo que se busca es que las partes lleguen a un acuerdo colectivo, a una negociación colectiva, a una norma colectiva. Resulta que las partes no se ponen de acuerdo y el procedimiento administrativo te establece una etapa de conciliación. Si las partes, posteriormente de las conversaciones, no llegan a una etapa de conciliación, hay una etapa de mediación donde interviene el Ministerio de Trabajo. Y si después de esto tampoco se llega a un acuerdo, hay una etapa de arbitraje, que es lo que se conocía como el arbitraje voluntario. Solo, nuevamente, sigo poniendo en contexto las cosas. Todo lo que le acabo de explicar desde el inicio del pliego de reclamo hasta el arbitraje voluntario es una norma que salió de los 90, que los convenios colectivos, si se llegaban a acuerdo, si se llegaba a acuerdo, tenían convenio colectivo. Pero si no, los pliegos de reclamos quedaban abiertos. ¿Qué ocurrió? Y es importante que ustedes tengan en cuenta este detalle. En el año 2010 aproximadamente, si no me equivoco,
el profesor Javier Neves Mujica interpone una acción de amparo contra las empresas pesqueras porque se mencionaba que no había una negociación colectiva válida, que se estaba entorpeciendo la negociación colectiva y que no se buscaba aún y que no se llegaba, por lo menos, si no se llegaba a un convenio colectivo vía trato directo, conciliación, mediación, por lo menos se debería llegar a través de un arbitraje. Este arbitraje debería ser o potestativo, ¿no? O obligatorio. Esa fue la premisa que en el 2010 propuso Javier Neves a través de un amparo que llegó al TC. Y si algunos recuerdan, el TC se pronunció señalando que la negociación de los trabajadores portuarios se había manejado de mala fe. Y en la medida que se había manejado de mala fe, obligaba a las partes a hacer un arbitraje potestativo, ¿no? Un arbitraje potestativo. Y ahí, desde ese momento, cambió la perspectiva de cómo negociar colectivamente. Y a partir de ese momento, comenzaron a haber un montón de arbitrajes potestativos, no voluntarios porque las partes no querían, pero potestativos sí, y incausados por mala fe. Ahí hubo todo lo que se conoce como el boom de los arbitrajes. Ese es, nuevamente, solo les estoy contando contexto. Pero a partir de ese momento se modifican un montón de normas, las normas que las tenemos ahorita en pantalla, que eran normas desde el 90, se modifican y se habla pues de la integridad del arbitraje potestativo. Y lo que se debe tener en cuenta en una impugnación del laudo arbitral, que el laudo arbitral que se está impugnando es de oferta final. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el arbitraje como arbitraje es un auxilio en la negociación colectiva. Lo que les dije desde el principio, las partes deben buscar en negociación colectiva llegar a acuerdos colectivos, ¿no? Y eso es lo que se busca. Entonces, el arbitraje solamente es un auxilio, no debe para la negociación colectiva. Simplemente parte del péndulo del 2010 pasó todo al arbitraje. Lo segundo que hay que tener en cuenta como concepto importante es que lo que se resuelve en un arbitraje, al final termina siendo, tiene naturaleza de convenio colectivo. No tiene naturaleza de sentencia, ojo, no es un laudo de derecho, es un laudo económico. Por lo tanto, tiene naturaleza de sentencia y en la medida que tiene naturaleza de convenio colectivo y en la medida que tiene naturaleza de convenio colectivo, tiene efectos como que fuera una norma aplicable a las partes. Ahora, este laudo, al ser una propuesta final, ¿y por qué? Vamos a entrar al detalle un poco más adelante, hacer una propuesta final. Las partes, cada parte, la parte sindical, la parte empleadora, lleva su oferta de propuesta final y genera una incertidumbre a las partes. Genera una incertidumbre a las partes y lo que se busca nuevamente es que los árbitros escojan la mejor oferta posible. Ya vamos a ver si se debe buscar el punto medio, si se debe buscar el mejor. Ya veremos eso en el desarrollo de la exposición. Y por último, el laudo de oferta final no puede crear nuevas propuestas. Es importante tener claro eso.
Es la propuesta del sindicato, la propuesta de la empresa, los árbitros escogen uno de ellos. No puede haber combinación. Entonces, perdón, entonces lo que viene acá, como los siguientes conceptos que vamos a detallar para después entender un poco por qué el tipo de procedimiento de impugnación del laudo arbitral es tan específico, tan estricto, es porque lo que buscamos en una propuesta, los árbitros al buscar, no buscan la propuesta final más justa, ni en la intermedia, sino es la mejor oferta, la más razonable, como que si las partes hubieran estado negociando. Me explico mejor. Si nosotros lleváramos esto a un litigio, y que lo vamos a explicar más adelante, yo no puedo cuestionar que no escogieron mi laudo porque no es el más justo o porque es el punto medio. No, porque lo que se busca es que se resuelva el conflicto para ambos y por lo tanto la propuesta final genera eso, que escojan una de las dos posiciones. Es necesario recordar que esta incertidumbre es importante porque lo que se busca es que no se reemplace la negociación colectiva. El arbitraje es accesorio a la negociación colectiva, pero si todo se va al arbitraje, en realidad lo que se está es sustituyendo el trato directo o una vía de negociación directa como se busca a través de las normas de negociación colectivas y que busca la OIT a través de todas sus disposiciones normativas. Ahora, es importante tener claro que cuando uno escoge una de las posiciones, solamente se puede atenuar vía excepción. Yo no puedo atenuar todo un laudo, yo no puedo atenuar una parte, por lo menos sin una explicación válida. Es importante tener claro esto. La atenuación debe ser excepcional. Perdón. En la apelación, he traído, a lo largo de la exposición, he traído varias resoluciones de la Corte Suprema sobre cómo han resuelto los casos, y este es un caso en la apelación laboral 29374 del 2022. Es importante, hace toda una explicación histórica de lo que les decía de la oferta final, qué busca la oferta final, y lo que se prefiere es más el acuerdo y no acudir a los árbitros, ¿no? Ese es, en esa sentencia que les traigo, hay una explicación histórica de cómo el procedimiento de negociación colectiva a través del arbitraje debe propugnar en realidad buscar el acuerdo directo. Y es por eso que se busca la propuesta final. ¿Qué más tenemos? Es importante señalar varias cosas más. Para impugnar un laudo arbitral, uno no se puede enfocar en la negociación que ha habido entre las partes, uno no se puede enfocar
en si mi oferta ha sido mejor que la otra, sino yo tengo que centrarme exclusivamente en causales de nulidad, en causales de forma. Hay 6 causales que han sido recogidas a través de una doctrina jurisprudencial de la apelación 4968-2017, en donde establece cuáles son, no son los únicos por si acaso, pero estos son los más relevantes, los que más se dan en este tipo de casos. Y vamos a entrar al detalle uno por uno para ver estos casos. Pero esta jurisprudencia ha rescatado parte de la normativa y ha ordenado y unificado mejor. Sería bueno que de repente, hubiera sido bueno que en el proyecto esto también hubiera sido recogido para tenerlo mucho más armonizado, ¿no? Y empecemos por la primera de las causales. Cuando el árbitro está impedido de participar, en ninguno de los casos podrá ser árbitro los abogados, asesores, representantes, apoderados o en general las personas que están relacionados con las partes o interés directo o indirecto en el resultado. Ejemplo, el asesor de la empresa, es nombrado árbitro para laudar el árbitro de la empresa tal o el sindicato tal. Eso está prohibido, está impedido. Por lo tanto, eso es nulo. Claro, hay todo un sistema de recusación, o sea, los árbitros tienen que declarar que han sido sus asesores, tienen que declarar cuánto tiempo de asesoría han tenido anteriormente, si han sido abogados, y todo un sistema de recusación. Sin embargo, si no existe ese sistema de recusación porque lo han ocultado, si tienen conocimiento, esta sería, si existe un laudo con un asesor, abogado, representante, tanto del trabajador o de los trabajadores del sindicato o de la empresa, este tendría que ser un laudo nulo de todas maneras. ¿Cuándo también es nulo un laudo? Primero, no se puede modificar es importante tener en cuenta que nuevamente es una oferta final. Entonces, yo no puedo hacer una modificación del artículo, me invento para el ejemplo. Estamos en el proyecto del laudo final, están otorgando beneficios colectivos sobre asignación estudiantil para hijos menores de edad, en edad escolar y en edad universitaria. Esos son los dos supuestos. Pongo como ejemplo. Resulta que el tribunal arbitral no solamente decide para dar ese beneficio para estudiantes menores en edad estudiantil, sino también universitarios, sino también para mandos técnicos. Eso no estaba en el convenio, eso no estaba en la propuesta final. Ahí estás modificando, ¿no? Ahí se está ampliando propuesta de las partes. O en todo caso, dar más. El sindicato pedía un ingreso de 10 soles diarios y acogen la propuesta del sindicato y resulta que el tribunal arbitral quiere dar 20 soles. Entonces, estás ampliando el monto. Ahí hay estás en realidad
estás modificando las propuestas que ha dado las partes. Y la otra forma donde el laudo también puede ser cuestionado es cuando se combinan, escogen laudos, cláusulas de cada laudo y combinan y hacen uno. Eso está prohibido. Ahora, hace un rato les mencionaba que uno puede atenuar, puede escoger una propuesta, la propuesta final o del sindicato o de la empresa, uno la escoge y uno la puede atenuar. Pero acuérdense que remarcaba, la atenuación tiene que ser excepcional. Y por lo tanto, si es excepcional, tiene que ser motivada. Esta motivación tiene que estar dentro del laudo. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué si si el colegiado decide aumentar o disminuir una propuesta de alguno de los laudos, tiene que motivarla debidamente y explicar el motivo? El motivo puede ser el tema económico de la evaluación económica que ha hecho el sindicato. El motivo puede ser que ese año sí existía ingreso, pero tiene que explicarlo. Si no lo explica debidamente, yo soy de la opinión que hay una causal de impugnación del laudo. ¿Qué más tenemos como causal de impugnación del laudo? Esto es cuando se lauda bajo amenaza, cuando hay paralización, cuando hay reducción deliberada de rendimiento del trabajo, cuando hay trabajo de desgano, cuando se ejerce violencia para que el tribunal arbitral emita su laudo, también es una causal de nulidad. Otro de los causales de nulidad del laudo arbitral es no tener en cuenta el informe económico del Ministerio de Trabajo. Entonces, acá, ¿cuál es la exigencia? ¿No? Y acá nos hacemos varias preguntas. Las normas, tanto la norma de las relaciones colectivas del trabajo como su reglamento, establecen que debe tenerse en cuenta el dictamen económico para emitir el laudo. Pero la motivación, si yo voy a tomar en cuenta el informe económico, debo entrar al detalle, debo decir, revisamos el laudo y por lo tanto cogemos el dictamen de la parte tal, o tenemos que ser mucho más detallistas y entrar. Hemos visto el informe económico, por tanto, atenuamos. Hemos visto el informe económico, por tanto, escogemos el proyecto de laudo de la empresa. Hemos visto el proyecto económico y escogemos el proyecto de laudo del sindicato. Pero tiene que haber una explicación mucho más profunda. No puede quedar en solamente señalar con el informe económico visto, escogemos el laudo de tal parte. Eso es un poco el cuestionamiento. Ya lo más grave es cuando ni siquiera toman en cuenta el informe económico. Y bueno, algo que no se da mucho, pero que está ahí, es que no se haya notificado la designación de alguno de los árbitros, ¿no? Principalmente por falta de motivación, es complicado encontrarlo, pero podría darse. Podría darse. Este es un tema
este es un tema, creo que es el punto medular de una impugnación de laudo arbitral, o por lo menos uno de los puntos, ¿no? El diferendo. ¿Qué es lo que resolvemos en un arbitraje? ¿Qué materias son las que son sometidas a su decisión, a su discusión? Acuérdense que en la primera parte que les mencionaba, les mencionaba que todo se inicia con un pliego de reclamos. Ese pliego de reclamos se pasa a la parte empleadora, las partes se ponen a discutir, a llegar a un acuerdo y de repente pasa todas las etapas que le he mencionado, que no las vuelvo a repetir, y llegan hasta el arbitraje. Entonces la pregunta es, ¿qué someto a arbitraje? ¿Todo el pliego? ¿Parte del pliego? ¿Lo que se me ocurra? ¿O es el diferendo? Según las normas de relaciones colectivas de trabajo, hablan del diferendo. Y el diferendo es lo que es diferente, ¿no? Lo que se diferencia, el desacuerdo, la discrepancia. Entonces, solamente llevo al tribunal arbitral lo que está en discrepancia. No llevo todo el pliego. A través, todo esto es una secuencia lineal del tiempo de negociación. Entonces, al final lo que me queda y lo que termino llevando a un laudo arbitral o a un tribunal arbitral es solamente lo que quiero llegar a acuerdo. Entonces, eso es lo único que se discute. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en algunos casos? Es que solamente se llevaban 3, 4, 5 puntos, pero en el momento que se laudaba la propuesta final de una de las partes, era o todo o nada. Y no estaba en discusión el diferendo. Entonces, si se escogía alguna de las materias que no estaba dentro del diferendo, esto era prácticamente una causal de nulabilidad, ¿no? De nulidad. Otro de los temas, y ya con esto vamos a ir cerrando, otro de los temas sobre la nulidad son el tema de los plazos. El tribunal arbitral tiene la facultad de resolver los laudos dentro de un plazo legal establecido. Sin embargo, la competencia del mismo tribunal puede suspender los plazos porque falta el informe económico, suspende hasta que llegue el informe económico, suspende el plazo, por lo tanto, los 30 días, 60 días que han establecido para resolver el arbitraje, se suspende, pero también puede suceder que no suspendan plazo y que resuelvan el laudo sin respetar los plazos establecidos legalmente. En ese caso, también es una causal de nulidad. También es una causal de nulidad que se ha dado, he visto varios casos, tenemos el caso mencionado en la pantalla, la apelación laboral 55873, donde efectivamente se habla que no se hizo un abuso excesivo de la suspensión del plazo para laudar, con lo cual generó pues una nulidad al respecto. Y por último ya para terminar, un par de láminas más en realidad, o un comentario final, en el sector público. Todo lo que les he comentado es del sector privado. Pero en el sector público, la forma de cómo impugnar los laudos arbitrales
o cómo se resuelven los laudos arbitrales es totalmente distinto. Para empezar, en el sector público sí se puede combinar propuestas económicas, ¿no? Las partes, los árbitros pueden escoger cualquiera de las propuestas y combinarlas. Y lo que sí se tiene en cuenta, y es un poco la predisposición, es el equilibrio presupuestal. Hay que ponderar siempre el equilibrio presupuestal frente a la negociación colectiva. O sea, no debe primar solo la negociación colectiva del sector público, ni tampoco debe el equilibrio presupuestal debe primar solo. Debería estar en sintonía, debería ponderarse. Eso es lo primero que debería tenerse en cuenta. Y ya con esto termino unos comentarios finales, porque en realidad la presentación de la impugnación del laudo arbitral del sector privado es la que creo que es la más interesante, sobre propuestas que debió contener el proyecto, ¿no? Primero, yo creo que debió, no sé si regularse o precisarse las consecuencias de la nulidad de una impugnación del laudo arbitral, ¿no? Eso, no dejarlo abierto a la discusión jurídica, sino hasta qué momento se retrotraen las actuaciones. Si se demuestra que hay una violación, una falta, una nulidad, ¿hasta dónde deberían retrotraerse las actuaciones? Eso es un tema, un vacío que está desde la norma anterior y que debería haber sido recogida en esta. Y después, de repente, traer la regulación específica del 10.1 que está en otra norma, pero para no ser complementaria, de repente haber sido recogida en esta. Esas son mis dos únicas sugerencias a este proyecto de ley que me parece que continúa con la norma anterior. Y eso sería todo, y estoy a disposición de las preguntas que las personas quisieran hacerme, ¿no? Muchas gracias, estimado Roberto, por tus apreciaciones. Acá desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque estamos hoy día en un acontecimiento académico organizado por la Corte de Lambayeque. Así que te agradezco y quiero preguntar por el interno a la doctora Celeste si es que hay algunas preguntas para el doctor Roberto Matallana. Sí, doctor. Tenemos algunas preguntas para el doctor Matallana. Empezamos a hacer lectura, doctor. Primera pregunta. ¿Es constitucional que por vía de impugnación de laudos, la Sala Laboral y la Sala Suprema deban analizar los resultados de un informe económico? Ya, a ver, lo primero que tengo que mencionar es que la impugnación del laudo es de forma. Ninguna, ni la Sala Superior, ni la Sala Constitucional, ni la Sala Suprema pueden meterse al fondo. Lo que resuelvan en realidad los árbitros, el sobrefondo no se puede cuestionar. Lo que se puede cuestionar es que no hayan tenido en cuenta el informe económico, o teniendo en cuenta el informe económico, hayan resuelto todo lo contrario, ¿no? Que es totalmente distinto, pero es por ahí el tema, ¿no? Correcto, doctor. Última pregunta. A partir del principio competens, ¿resultaría razonable evaluar la motivación de un laudo arbitral?
Si es así, ¿el árbitro debe estar sometido a la misma exigencia de motivación que un magistrado? ¿Cuál es tu consideración, doctor? Claro, a ver, es súper pertinente la pregunta. En realidad, la motivación para resolver un laudo económico, tiene que estar solamente cuando hay atenuación. Acuérdense que la figura del arbitraje es de opción. Yo escojo o una o otra. Y la opción que escojo no es que sea la mejor, sino es la que beneficia a la negociación colectiva. Y en ese sentido, lo que se busca en la motivación es por qué estoy escogiendo ese laudo. Entonces la motivación es más de forma, y argumentando que eso se debe a que cumple con los parámetros de una negociación colectiva. Acuérdense que el laudo sustituye a la negociación colectiva, sustituye a las partes. Por lo tanto, no tiene que ser tan profundo como una sentencia. No es un laudo de derecho. No hay que confundir un laudo de derecho con un laudo económico. Entonces, ahí, o sea, los árbitros lo único que tienen que señalar, tienen que motivar por qué escogen uno de los laudos. ¿Por qué escogen uno de los laudos de las partes? Y por qué, si quieren atenuar, ¿cuál es el motivo? Ahí está, en la motivación tiene que ser fina. Solamente hasta ese nivel debería llegar. Después, fondo no es competencia. No es competencia de ningún magistrado. Correcto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas y su participación. Doctor Yangali. Muchas gracias, Roberto, el doctor Roberto Matallana, por todas estas apreciaciones y enseñanzas que nos ha dejado esta tarde. Así de que a nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la octava Sala Laboral en especial, damos ese agradecimiento. Y el día de hoy le estamos entregando una certificación hecha por la presidenta de la Corte de Lima y que va a dar lectura a la doctora Celeste. Por favor. Doctor, gracias por su participación. La presidenta de la Corte, así como la Comisión de Capacitación en materia laboral del Poder Judicial, le está otorgando una constancia por su participación en la modalidad virtual en este tema, impugnación de laudos arbitrales económicos. Muchas gracias, doctor, por su participación y por contribuir con la formación de todos los trabajadores laborales, así como de los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Roberto. Te damos un espacio para que puedas dirigirte a nuestro público oyente el día de hoy. Más bien, muchísimas gracias al público que gentilmente me ha escuchado y que estoy a disposición para cualquier otra capacitación que nos solicite la octava Sala Laboral. Muchas gracias, muy amable. Doctora Celeste, para el día jueves, ¿qué es lo que tenemos? Por favor, sírvase a anunciar. Sí. Doctor, el día jueves tenemos el tema número 17, proceso cautelar, medidas ordinarias y reposición provisional. Esta oportunidad nos va a acompañar el doctor Luis Mendoza Lagos, ¿no? Ajá, jueves 10 de julio a las 5:30 p.m. Los esperamos a todos. Muchas gracias a los amigos de la octava sala y de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los esperamos el día
jueves a las 5:30 en punto de la tarde, con otro tema interesante respecto al proyecto del Código Procesal del Trabajo. Adiós desde Lambayeque, de la ciudad de Chiclayo, ciudad de la amistad. Buenas tardes.